tiempo de restitución. Y quiero leer en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 24. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Tu pleito yo lo defenderé. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Qué hermosa palabra que nos alienta, nos conforta, pero nos anima a creer que tenemos un Dios que nos defiende. Un Dios que está dispuesto a ir a luchar por nosotros y a tomar lo que un día se nos fue quitado, lo que un día se nos fue arrebatado. Y por eso nosotros debemos entender que Dios trabaja en temporadas. Y hay temporadas, tiempos en los cuales Dios comienza un proceso de restitución. Porque algo se ha perdido, porque falta algo, porque hace falta algo. Dios dice: yo voy a hacer esto por ti, para restituir esto en ti. Pero bueno, antes que venga la restitución es importante que venga una transformación, una renovación. Por eso Dios tiene que trabajar en renovar el corazón, la mente, los sueños, la paternidad, lo que ustedes hablaban ayer. Pero esto produce un cambio significativo en nuestras vidas, ya que la renovación tiene que venir para prepararnos para la restitución. Si usted no está renovado, usted no puede participar de la restitución. ¿Por qué? Porque sencillamente la restitución viene a ponerte en un lugar o a darte lo que se perdió o lo que falta. Y si te falta o lo perdiste o no lo tienes, es porque no lo supiste sostener. Por eso Dios tiene que renovar, para que tú puedas tener entendimiento. Por eso Romanos dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y el entendimiento no es racional, sino de la palabra, de lo que está allí escrito, porque allí es donde están las más grandes verdades que nos sostienen. Porque todo eso que está escrito por el dedo de Dios, a través de hombres que decidieron escuchar la voz de Dios para que hoy usted y yo pudiésemos leer ese libro y creer que hay un Dios que defiende nuestro pleito y que va a rescatar lo que un día declaramos como perdido. Amén. Nuestro Dios es un Dios de restitución. Y cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, el mensaje de Dios a la humanidad es un mensaje de restitución, para que la humanidad pudiera ser restituida al reino de Dios. Lo que Dios habla desde el Génesis al Apocalipsis es rescatar al hombre, restituirlo a la presencia de Dios, traerlo al reino de Dios nuevamente. Pero para eso había que propiciar un proceso de renovación, de transformación, al cual usted y yo conocemos como la salvación. ¿Por qué? Porque esta es la que nos saca de la perdición eterna a la vida eterna. Entonces, si es rescatarnos de donde caímos y volvernos a colocar en la presencia de Dios, esto yo lo llamaría la gran restitución. Y es por eso que usted y yo hoy estamos aquí, porque creemos que Dios nos sacó de una vida de perdición para traernos a la vida eterna. Y porque vamos a participar con Él por la eternidad. No solamente un ratito, vamos a estar con Él para la eternidad. Amén. Ahora, ¿qué es restitución? La palabra restitución significa lo siguiente: es volver a algo a quien lo tenía antes, o restablecer o poner algo en el estado que antes tenía.
Y es hermoso saber que Dios está hablando a la iglesia desde ya días atrás, nos está hablando de la oración eficaz, nos está hablando de todo lo que nosotros tenemos que tener para provocar una renovación en nuestra vida. Porque cuando usted y yo tenemos una vida de oración eficaz, viene en nosotros la transformación, la renovación de nuestro entendimiento espiritual, de nuestra fe, y por eso podemos tener acceso a la restitución, a recuperar lo que un día tú pensabas como perdido. Y es hermoso que Dios hable a nosotros de la restitución, porque este fin de semana sé que Dios ha manifestado su poder para sanar los corazones, renovar los corazones, las mentes, los sueños, sanar las matrices espirituales en muchas mujeres de esta casa y del reino de Dios, porque Dios quiere restituir. Y yo sé que, como digo, la palabra es para todos, pero Dios me decía esto: yo quiero restituir en cada mujer el gozo, la paz, la dignidad, honra a todas estas mujeres que se niegan a sí mismas para servirme a mí. Y si usted es una de esas mujeres que ha servido a Dios, se ha negado a sí misma, usted ha entregado todo y siente que quizás su esposo, sus hijos, algún familiar no está aquí, Dios te dice: yo no me he olvidado de ti. Yo estoy aquí para defender tu pleito, para defender tu pleito. Déselo fuerte a Dios. Y asimismo, cuando nosotros vemos que Dios quiere hacer esto, vemos el cumplimiento de la visión de esta casa. Y usted verá que siempre en mis predicaciones yo hablo de la visión. ¿Y sabe por qué yo hablo de la visión? Porque la visión es mi dirección hacia donde Dios me quiere llevar. Y los que ven clase conmigo, ¿qué es lo que yo más resalto? La visión. Porque la palabra dice: escríbela en la tabla. ¿Por qué? Para que siempre la tengas presente. Y parte de nuestra visión es restaurarlas. Y cuando Dios nos habla de restaurar las familias, quiero que usted entienda que cada mujer que está en esta casa, cada mujer que viene aquí, representa una familia. Y como representa una familia, esta familia necesita ser restaurada, necesita ser sanada para que Dios pueda cumplir sus promesas. Porque es muy bonito venir a la iglesia y que usted venga y diga: qué hermosa predicación, qué hermosa palabra de Dios, pero cuando llega a su casa encuentra todo un caos y usted dice: ¿qué pasa? ¿Por qué no veo ¿Por qué no veo esto? Pero quiero decirte: Dios defenderá tu pleito. Dios salvará a tus hijos. Dios salvará a tu esposo. Y viceversa, también le digo a los hombres que están aquí, que están orando por sus esposas, por sus mujeres o por sus hijos: Dios defenderá tu pleito. Porque este tiempo que viene sobre nuestras vidas es un tiempo de restitución. Amén. Dios tiene que ministrar, y de verdad es que yo no vine, pero a mí me impactó. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que el Dios que nosotros tenemos es tan detallista, que mi esposa me contaba y yo me llenaba de alegría con lo que me estaba contando esta mañana cuando veníamos en el coche. Y yo decía: wow, me decía, pasó algo ayer que estábamos ministrando y pasaba la gente, y pasaba la gente, y pasaba la gente, y estábamos las pastoras ministrando y de repente decíamos: pero ¿hasta dónde? Y eso demuestra que Dios está trabajando en mujeres de esta casa, porque de aquí, de estas mujeres, van a nacer generaciones espirituales. Y eso es importante, porque una mujer que es renovada, que es transformada, una mujer que entra en una temporada de restitución, se convierte en una mujer sabia. Y la mujer sabia edifica su casa. Y si la casa está bien edificada, entonces se cumple la visión: restaurar familias.
Y si la mujer es sabia, es corona para su esposo. Y esto implica que todo está completo, que la plenitud de Dios se manifiesta en el hogar. Y así alcanzaremos esta ciudad con familias sanas, con matrimonios restaurados, con hijos convertidos, que de repente la gente diga, ¿a dónde tengo que ir para poder salvar mi familia? Polígono Gonzalo Chacón, número 6 y número 8. Allí está el Dios que defiende el pleito de los que no tienen quien los defienda. Porque Dios va a restituir la bendición de cada familia. Amén. Y es hermoso, de verdad que me quebranté y dijo, el Señor me dijo desde el momento en que me pasó mi esposa el programa por WhatsApp, me dice, ¿sabes por qué les estoy hablando de renovación? Porque voy a restituir una bendición grande sobre ellas. Y yo dije, amén. Porque si usted como esposo tiene una mujer, y yo le voy a decir algo, al cumpleañero, bueno, ya no fue ayer que cumpliste años, ¿no? Pues hoy, hermano, usted es como las fiestas patronales, una semana completa, ¿no? Desde el jueves está el cumpleaños del pastor Camilo, ¿ah? Pero hay algo que a mí me he ministrado en mi juventud, le decía al pastor Abraham, pues hay cosas que yo aprendo de los pastores, porque soy un pastor joven, pero también he venido, como dice, con bagaje, con experiencia, pero yo aprendo, yo le llamo a él el sensei, no porque sabe practicar artes marciales, sino porque para mí ha sido un referente, ha sido un hombre que me ha nutrido con su experiencia. Más cuando lo conocí, aprendí realmente que la verdadera hombría no es, eso es algo que me quedó marcado a mí. Yo no le daba ni un beso a mi papá, un beso en el cachete, pues. Y él nos dio una lección una vez en un encuentro y a mí, digo, ¿qué pasó con este varón aquí? ¿Qué pasó? Dando besos, salúdese con un beso. Y yo, ¿qué pasó aquí? Pero quiero decirte que eso a mí me quedó tan claro en la mente que dije, ¿verdad? ¿Por qué mostrar afecto tiene que implicar que yo estoy participando de algo que es contra natura? No significa porque yo no estoy haciéndolo con el sentido que el mundo lo ve, sino porque realmente quiero expresar que hay un sentimiento de amistad y no pasa nada, hermano. No estoy diciendo tampoco que está acaramelado, ¿no? Eso tampoco. Pero quiero decirle algo. Esto que es un proceso de aprendizaje. Cuando usted viene a la iglesia, usted está en un proceso de aprendizaje. Esta es una escuela, esta es una universidad. Y quiero decirle que una de las cosas que él me dijo, si tú tienes a tu esposa realizada, feliz, contenta, tú vas a estar más en paz. Santa solución. Aprendí a decir sí, mi amor. Aunque por dentro diga otra cosa, digo sí, mi amor. ¿Qué quiero decir? Mira cómo, bueno, se animan las mujeres aquí. Por eso que la pastora Gaudio está contenta siempre, ¿eh? Pero ¿sabe lo hermoso que es todo esto? Que estamos construyendo familias sanas, familias de reino, matrimonios de reino. Usted puede tener errores, sí. Usted puede tener fallos también y grandes metidas de pata también. Pero lo bueno es contar con un Dios que te dice, aun cuando metiste la pata, yo voy a defender tu pleito, yo voy a salvar a tu familia porque yo soy Jehová y así es su esencia. Ahora, cuando hablamos de un tiempo de restitución, Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos y que entendamos que en este tiempo, o vamos a decir, que seamos entendidos en este tiempo, perdonen aquí que se me fue una coma y ya me lié, pero bueno, ¿cómo podemos entender que viene una gran temporada o una temporada de restitución? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cuál es la señal? Yo voy a leer en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 21 al 26. Joel, capítulo 2.
Y miren lo que dice esta palabra. Dice, tierra, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué hará Jehová? Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Nueva Vida Aranjuez, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En el versículo 24 dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y en el 25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Vamos a parar, el 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios quiere que seamos entendidos en este tiempo porque viene una gran restitución. Pero para saberlo, para entenderlo, para reconocerlo, ¿cuál será esta señal? Pues Dios comienza diciendo, yo envié mi lluvia temprana y les enviaré mi lluvia temprana y tardía. Una lluvia del Espíritu Santo sobre esta casa viene para darnos la señal que viene una restitución de todo lo que un día pensamos que se nos había sido quitado o lo que se nos había perdido, porque Dios está prometiendo restituirlo. Y desde hace días Dios nos habla de la oración, del Espíritu Santo, de que busquemos la conexión con Dios. Es porque Dios está propiciando los eventos para que venga la temporada de restitución. Ahora, ¿cómo comienza la restitución? Pues en el versículo 25 de Joel, ponme el versículo 25 por favor, comienza reconociendo o teniendo noción de la pérdida, de lo faltante. Y allí dice allí, y os restituiré los años. ¿Qué dice ahí? No dice que fueron solo días o semanas, sino que habla específicamente de años de pérdida. Años de pérdida que sufrió el pueblo al no convertirse por completo. Si usted lee más el contexto, el pueblo de Israel no estaba convertido de pleno corazón. Habían áreas en su vida que todavía no se las habían entregado a Dios. Y por eso vinieron años de pérdida. Y esos años de pérdida fueron cada vez más notorios. Más notorios. Y eso confrontaba al pueblo cada vez, porque la gente que decía, este no es el pueblo de Dios. Este no se la pasa yendo a la iglesia todos los domingos. Este no está sirviendo en la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Por qué su vida se queda estancada y no avanza? Pues esta confrontación viene de parte de Dios para mostrarle la verdad y decirle, ustedes, cuando ustedes leen el contexto, dice, ustedes no están convertidos de corazón. Hay áreas todavía que ustedes no me han entregado y yo no puedo manifestar todo lo que tengo para ustedes si ustedes no transforman y renuevan su corazón y su mente. La única forma de que yo los mueva o los trasplante de la pérdida a la restitución es que venga una renovación y una transformación de mente y corazón. Por eso Dios está tratando con nosotros cada día más a buscar más de su presencia, intimar más con Dios. ¿Por qué? Porque a causa de que nosotros no estemos en la posición que debemos estar, no podemos vivir en el propósito por el cual Dios nos trajo aquí. Y eso es algo que debemos entender. En el reino de Dios es todo o nada. No hay entre medias. O es todo o es nada. Y eso no le cuesta
eso nos cuesta a nosotros, porque muchas veces cuando queremos comprometernos con lo que Dios está haciendo, decimos, ay, no, pero es que yo tengo esto. Y yo entiendo, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos miles de cosas que hacer. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Él. Él es lo más importante. Porque si Él está allí donde yo lo coloco en el primer lugar, todo lo demás entra en el orden de Él. Porque la bendición viene por la cabeza. Y si Él es mi cabeza, yo puedo tener un hogar direccionado en Él. Amén. Cuando leemos este pasaje en Joel, el pueblo vivía con un sentimiento de gran pérdida y parecía que todo esto, permitido por Dios, no tenía sentido. Pero lo que Dios buscaba a través de este proceso era que el pueblo renovara su mente y se convirtiera de corazón a Él. A causa de pasar por tan gran pérdida, ellos pudieran entender que sin Dios nada podían hacer. Y que entendiendo eso se convirtieran y Dios pudiera restituirlos a la bendición. Muchas veces nosotros pasamos por momentos de pérdida y hay cosas que se pierden y nunca se reponen. Pero nosotros tenemos que entender que en el reino de Dios solo se pierde lo que no tiene propósito. Aquello que nos aleja del propósito, si se pierde, para Dios no importa. ¿Por qué? Porque en muchos momentos de nuestra vida, Dios permite pérdidas para que podamos entender que estábamos en el sentido equivocado, que estábamos alejados de Él, que estábamos en una dirección contraria a la cual Él nos indicó, o que estábamos haciendo las cosas de una forma que a Dios no le agradaba. Yo creo que le comentaba a mi grupo Vida que para estar en el lugar donde yo estoy ahora, yo puedo decir a todo el mundo, ay, qué bien, que todo el mundo se contenta, se alegra de que estamos justo como lo pedimos, frente a la escuela, es un lugar, bla, 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 todas las descripciones que ya les había comentado. Pero para mí fue un proceso de pérdida el haber entrado a este lugar. No, bueno, no haber entrado a ese lugar. El proceso por el cual yo tuve que pasar para luego que Dios me sacara de un pleito y me llevara allí. Renuncié al trabajo donde estaba porque ya no eran ya estaba faltándole a mi familia, ya estaba haciendo cosas que mi familia estaba siendo afectada por ello. Incluso me demostró la desobediencia a una palabra de parte de Dios ligada a las emociones. Porque en su momento, personas que Dios las usa en el ministerio profético me dijeron, deja ese trabajo, salte ya. Y yo no lo hice. Dije, no lo voy a hacer porque tal. Pues usted no se imagina la que se me lió. A tal punto que llegó un punto donde decía, ¿ahora qué hago? Y es allí donde tienes que pasar ese momento tan engorroso que es confrontarte con la realidad y decir, estás aquí por tu desobediencia. Estás aquí porque tomaste los sentimientos por encima de la guianza espiritual. Y a veces nos pasan momentos de pérdida por causa de nuestros propios sentimientos. Y Dios tiene que permitir que pase todo eso para que puedas entender que si tú no lo colocas a Él en primer lugar, pues nada va a salir bien. Y por eso, cuando yo hablo de este piso, yo digo, wow, qué gran enseñanza. Perdí aquel piso para entrar en este piso por mi desobediencia. Sin embargo, Dios fue tan amoroso, tan misericordioso, que me permitió la oración que mi mujer tenía. Quiero estar frente al cole, quiero estar en un lugar cerrado, y así fue. ¿Lo cumplió? Sí, pero tuvimos que pasar un proceso de pérdida.
Y eso es lo que Dios muchas veces permite que su pueblo viva, para que entienda que Él es todo y en todo. Entonces, cuando nosotros vemos que en el reino muchas cosas se pierde aquello que no tiene propósito o que te separa del propósito. Perderás trabajos, perderás amistades, perderás contactos, perderás muchas otras cosas, pero si tú estás claro de que tú dependes de Dios, Dios te va a guiar y te va a direccionar a la transición hacia la bendición. Pero tú tienes que ser entendido que sin Él nada tienes, pero con Él todo lo puedes. Amén. Miren lo que pasa cuando existen este tipo de pérdida. Pablo, el apóstol Pablo, en su travesía a Roma, tenía que ir a Roma para presentarse frente al emperador, ante el César. Pero dice que en el camino lo cogió un ciclón llamado Euroclidón. Y dice que en ese momento todo el mundo pensaba que se iba a morir. Y Pablo tuvo que levantarse y decir: señores, cálmense. Quiero que sepan que no vamos a tener mayor pérdida sino la de la nave. Ninguna vida se va a perder aquí, porque anoche estuvo el ángel de Dios, y el ángel de Dios dijo que era necesario que yo me presentara delante del César, por lo cual no teman, cojan ánimo, perderemos la nave, pero no se perderá el propósito. Y eso es lo que tú debes entender. ¿Por qué? Porque aunque parezca una gran calamidad ante los ojos de muchos, en muchas ocasiones, para que Dios te pueda multiplicar todo en tu vida, tienes que perderlo todo. Así le pasó a Job. En un día le vinieron todas, una tras una calamidad tras otra calamidad, y todo el mundo viendo cómo Job iba en pérdida, pero lo que estaba pasando era que Dios estaba quitando todo aquello para darle algo mejor. Y muchas veces eso es lo que nos cuesta entender, que al perder muchas cosas decimos, a veces decimos, como dice, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea Jehová. Entonces, cuando viene ese momento de pérdida, es allí donde nosotros debemos tener claro de que Dios está permitiéndolo porque quiere darnos algo mejor. Y aunque se pierda la nave, como le pasó a Pablo, quiero que sepa que usted no se va a perder. ¿Por qué? Porque alguien lo necesita. O usted necesita terminar algo. Nadie murió en esa nave porque Pablo tenía que compadecer ante el César. O sea, el propósito preservó la vida de todas las personas que estaban en esa embarcación. Y usted dirá, bueno, yo estoy aquí, falta mi esposo, falta mis hijos, falta mi pariente, falta mi familia. Lo importante es que usted está aquí y ya entiende que tiene un propósito. Y si usted entiende que tiene un propósito, lo que está en su casa, lo que está en su familia, no se perderá a causa del propósito. Y si usted está aquí es porque Dios le dice, alguien te necesita. Y mientras estaba preparando esto, nos cayó una gloria allá arriba en la oficina al pastor Abraham y a mí. Y ya tú sabes lo que te dice el Señor. Ya lo sabes. Amén. Aunque parezca larga la espera, aunque pareciera como que no se va a cumplir, sí se va a cumplir. Y no cerrarán tus ojos, te lo digo una vez más, antes de que veas la visión que Dios un día te entregó. Porque Él es un Dios que muchas veces te acompaña en esos momentos de pérdida para decirte,
tengo algo mejor para ti. Y el apóstol Pablo en esa nave dice que se destruyó todo el barco. Llegaron a una isla llamada Malta, pero allí estaba el yate esperándolo. Ahí estaba una mejor embarcación. Y eso es lo que muchas veces en nuestro entendimiento racional no nos pasa. Eso es lo que llama, no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ver un libro, yo lo leí hace muchos años, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Léalo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Muchas veces en tu vida pasarán cosas que para tu entendimiento no tienen sentido, pero hay un plan maravilloso detrás de todo ello. Porque ese plan traerá la manifestación del propósito por el cual Dios te creó. Hubo un hombre que se fue a una isla y se lo comieron. Y ese pueblo cayó en una maldición que todo se llama Fiji. No sé si han escuchado las islas Fiji. Y eran caníbales. Y el primer misionero que Dios le dice, ve a Islas Fiji. Él fue obediente. Y cuando llegó, hola, sí, te estábamos esperando. Llegó la comida delivery. Se lo comieron. Y esas islas cayeron en maldición. Y todo se secó. No daba, la tierra daba todos los frutos en veneno. Todo era horrible. La historia es horrible. No. Y aunque llegó el evangelio después, los pastores estaban desenfocados de la visión y todo estaba en pérdida. Y el gobierno los encerró en una habitación, en una oficina, y le dijo, Dios ha volteado su rostro en contra de nosotros. Así que si ustedes dicen que predican a Dios, díganle a Dios que vuelva su cara a nosotros. Porque nuestro país está en una gran pérdida. Y esos hombres debatieron, hasta que llegó un hombre y dijo, bueno, vamos a ponernos en consenso. Y lo primero que hicieron fue ver dónde comenzó la pérdida. Y la pérdida comenzó cuando se comieron a aquel misionero. Tuvieron que traer a la familia y pedirle perdón. Y entonces los peces volvieron otra vez a las islas. La isla comenzó a florecer. Y parece una historia de fantasía, pero si quieres búsquenla en la internet. Y Dios, así como dicen en Joel, restituyó la gran pérdida que habían tenido esta gente por causa de que habían tomado una dirección contraria al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el proceso sirve para aclararnos la visión y darnos dirección. Cuando usted está en esa situación de proceso, el proceso es la parte más cruda. Aquí es donde todos debemos tomar una decisión, ya que estamos en una transición para avanzar o retroceder. La gente cuando entra en un proceso tiene que tomar una decisión, o avanza o retrocede, y si se queda estático es como si se hubiese retrocedido. ¿Por qué? Porque lo que no avanza se queda atrás. Y es en el proceso donde nosotros tomamos esa decisión, pero no es fácil estar en el proceso. Pero el proceso te permite que te aclares en la visión y que puedas obtener una dirección y te afirmes en las promesas. Cuando vienen procesos a tu vida, Dios lo que quiere es que tú vuelvas a mirar a la visión. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que no estoy cumpliendo? Y eso te dará dirección y eso te afirmará en las promesas. Hay personas que en determinado momento de su vida no ven que no avanzan. La pregunta es, ¿dejaste de ver la visión? ¿Estás cumpliendo con la visión? Y es que cuando nosotros estamos en ese proceso, ahí vienen los momentos donde te señalan, donde se burlan, vienen el caos, la angustia, vienen los miedos. Y en esta etapa, nadie se siente cómodo, pero hay que tomar una decisión. Sientes que todo te agobia, te aprieta y tú dices, ¿a dónde voy? Y en ese momento es definitivamente donde tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión es avanzar en el sentido correcto, caminar hacia lo nuevo, hacia Dios, hacia sus promesas,
Porque caminando hacia Dios y hacia sus promesas, sentirás el calor de su presencia, activará tu propósito y manifestará tu don. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues mira, Pablo llegaron nadando a la isla de Malta. Y de repente, estando él en un lado de la isla, lo muerde una serpiente y la serpiente se le queda enganchada. ¿Y qué hizo Pablo? Se la quitó y le echó en el fuego. En ese momento que él se acerca a ese fuego, los demás pudieron ver el poder que había en Pablo. Porque muchos dijeron, seguro le está viniendo todo esto por causa de que ha sido tan malo, por todas sus maldades le está viniendo este mal, todas estas calamidades. Pero al pasar el tiempo, vieron que Pablo no le pasaba nada, el veneno no había hecho nada en él. Y entonces empezaron a hablar de él. En medio del proceso que Pablo estaba pasando, pudieron ver el propósito en Pablo. Y así pudieron conectarlo con un hombre de dinero que les propició una nave para continuar el viaje. Muchas veces en tu proceso, lo que tú tienes que hacer es direccionarte hacia su presencia, hacia el fuego de su presencia. Todo lo que está quizás tratando de destruirse en su presencia, en el fuego de su presencia, no tendrá más cabida en ti. No tendrá más lugar en tu vida, a tal punto de que los otros van a poder ver el Dios que te respalda. Porque los que esperaban tu muerte, los que esperaban tu mal, los que esperaban tu fracaso, verán el Dios que te sostiene y que te respalda. Por eso es que cuando tú tomas la decisión de caminar hacia Él, en el proceso, es donde el Espíritu Santo acciona en ti los dones para que tú vivas renovado hasta el momento de tu restitución. Quiero hablar un poco más acerca de esto antes de ir cerrando. Y miren lo que pasa cuando nosotros nos aclaramos en el proceso, cuando decimos, Señor, porque cuando estamos en esa situación es difícil hasta orar, porque sientes que todo lo que está a tu alrededor te está agobiando a tal punto que no lo puedes sostener y no sabes qué decidir. Pero nosotros tenemos que ir en dirección a Él, a su presencia, a su palabra, a sus promesas. Y miren lo que pasó con un hombre llamado David. Si me pueden buscar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo 1 al 7. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Vamos a ir rapidito en este. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos y la ciudad, y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. En el proceso muchas veces pierdes hasta las fuerzas de llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba en su proceso de pérdida, los demás estaban pensando en apedrear. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David tomó la dirección de fortalecerse en Dios y no derrumbarse en sus sentimientos.
porque él también había perdido a sus mujeres y a sus hijos. Pero dijo, y David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En quién te fortalece? Sigue. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando tú estás en esos procesos donde quizás la gente que está a tu alrededor te señala, se burla, o muchos piensan solamente en tu destrucción, tu camino, tu decisión, tu dirección debe ir hacia la presencia de Dios, hacia donde Él me va a indicar qué es lo que tengo que hacer. Por eso David se fortaleció en Dios y dice, yo no necesito escucharlos a ustedes porque ustedes todos están hablando desde el alma, pero el efod que representaba la dirección, la palabra de Dios, le dijo, allí encontraré mi respuesta. ¿Alcanzaré yo a estos? ¿Liberaré yo a estos? Y le dijo, ciertamente lo vas a hacer. Y muchas veces en tu hogar, tu familia está en caos, está en una situación tan difícil que tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Los dejo aquí tirados? ¿Dejo que el diablo se gane terreno y se los lleve? Lo primero que tienes que hacer es fortalecerte tú y buscar dirección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa después en el versículo 18. Pásame al versículo 18. Después de haber encontrado dirección y fortalecido su corazón en Dios, David, miren lo que sucede. Versículo más adelante. Y libró David todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Dale. Y no le faltó cosa alguna. ¿Qué no le faltó? No quedó nada en las manos del enemigo. Chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Y cuando hablo de todo, es todo. Lee en el 20, él recuperó David. El 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Ustedes han escuchado el testimonio de ellos y de otros pastores. Pero cuando usted escucha la historia de ellos, hoy en día, ustedes ven a un pastor Camilo, porque una pastora Gaudí en un día creyó que podía recuperar su botín. Así como esa mujer que está allí un día también creyó que podía recuperar su botín. Cada persona que está aquí tiene algo que recuperar. Y cada uno de ustedes que tiene algo que recuperar, Dios te dice, yo estoy contigo, yo pelearé tu pleito, yo salvaré a tus hijos, yo salvaré a tu esposo, yo salvaré tu casa. Solamente direcciónate hacia su presencia. No busques el consejo del pueblo porque el pueblo quiere apedrearte. Busca la dirección divina, porque esa te va a llevar a recuperar lo perdido, el botín. A tal punto que todo el mundo lo decía, mira, ahí va el milagro. Así te levantarás tú y dirás, ahí está mi milagro. Porque Graciano es lleno de gracia. Y allí dirán, ahí va el milagro de Valdirene. Él y tu hijo, él y todos los de tu casa. Así le digo a cada uno de ustedes, no se rindan. Vayan por lo que Dios les dijo que los iba a restituir.
Señor, tú dijiste que yo en mi casa te serviríamos, pues yo lo creo. Hay gente que ha esperado 20 años para ver a un pariente convertido, un esposo, una esposa. Bueno, nuestro propio pastor, 17 años. Y ahí está la pastora Teresa. ¿Qué mayor ejemplo que eso? Crea que Dios está con usted, que está a su favor. ¿Por qué? Porque Dios lo que necesita es que en el proceso tú tomes la dirección, te aclares en lo que Él quiere hacer contigo para que tú puedas afirmarte en la promesa, en lo que está escrito aquí. Yo voy a salvar a los tuyos, yo defenderé tu pleito. Grábese esa palabra, mi mamá lo repetía cuando mi papá se fue de casa. Mi mamá decía, yo defenderé tu pleito y yo salvaré tus hijos. Todos estábamos descarriados. Pero esa mujer oraba todos los días con una visión y un propósito. Que mi esposo sirva a Dios, que mi hijo sirva a Dios, que mi hija sirva a Dios. Y ahí estamos, todos sirviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios le ha dado a usted algo llamado fe. Y fe en Él para que usted direccione sus pasos hacia las promesas. No se desvíe de la promesa, no se desvíe de la visión. Porque Dios está dispuesto a restituir lo que a usted le han quitado, lo que a usted le han estafado, lo que a usted le han hecho, porque Él es el mejor abogado. Y voy a concluir con esto que he titulado De lo perdido a lo restituido. Dios quiere que tú no vivas temiendo a la pérdida, sino que más allá de lo que has perdido, lo que se te ha sido quitado, entiendas que la restitución viene para recuperarlo todo. Y cuando digo todo, es todo, lo material y lo espiritual. Y por eso es que Dios tiene que transformar tu mente para que tú puedas entender que lo que Dios va a hacer es afirmar tus pasos, que andes en las promesas, porque Dios quiere llevarte a algo nuevo. Y para eso tiene que transformar tu mente, porque ¿sabe algo? La mente no se siente segura al caminar a algo nuevo y desconocido. Prefiere quedarse en un lugar de confort, de comodidad, antes de avanzar a algo nuevo y desconocido. Pero Dios transforma tu mente para hacerte entender que hay algo más allá de lo que tú piensas, que hay algo más allá de lo que hasta el sol de hoy has visto, porque Dios tiene para ti preparado grandes promesas. Pero esta parte, donde hablamos de lo perdido a lo restituido, cierro con la historia de una mujer que está en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 1 al 7. Y es conocida como la mujer de las vasijas de aceite. Y es que cuando Dios quiere restituir algo, lo hace a través de la unción. Cuando Dios quiere restituir algo, lo quiere hacer a través de la unción. Y no cualquier unción, sino la unción que está dentro de ti. Porque a veces pensamos que cuando viene un predicador o un profeta, que bueno, son hombres de Dios, mujeres de Dios, que vienen y también, pero hay algo depositado en ti que se llama unción, Espíritu Santo, y Dios quiere que tú entres en tu posición de autoridad y puedas usar la unción para ver tu milagro. Dice que esta mujer, miren lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, para cerrar. Dice, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Versículo 2, vamos a ir hasta el 7. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa.
¿Qué dijo la mujer? Y después dice, sino una vasija de aceite. Leamos. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a sus hijos, a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer era esposa de uno de los hijos de los profetas, el cual era temeroso a Dios, así que se sobreentiende que el hombre había servido en los años de vida. Pero cuando él muere, su familia cae en una pérdida a tal punto que se endeudan, que todo ya lo habían perdido, incluso sus hijos iban a ser tomados como esclavos por los acreedores. Pero esta mujer, en su situación de pérdida más grande, porque ya era la vida de sus hijos, direcciona sus pasos a una autoridad espiritual. Direcciona sus pasos hacia una persona que le puede dar la dirección correcta. Y va y le dice a este hombre de Dios y le dice, esto es lo que me está pasando. Pero su respuesta, en medio de todo, ella dice, yo no tengo nada. Lo único que tengo es una vasija de aceite, que no puedo hacer nada con ella, porque no tengo harina para echarle a la masa. Aceite, no tengo nada con qué hacer con este aceite. Y el profeta le dice, es que solo que lo que tú necesitas es ese aceite. Porque así mismo estamos nosotros. Pensamos que no tenemos nada, pero ya tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la unción. Y venimos y vamos a decir, Señor, yo no tengo nada. Sí tienes una vasija de aceite. Tienes la unción. Y es allí donde yo me voy a glorificar para restituir lo que está pasando. Quizás la deuda es muy grande. La deuda de mi casa, la deuda del préstamo, la deuda de esto. Dios te dice, no te preocupes porque la unción que yo he depositado en ti es suficiente y más que suficiente. Porque esta mujer fue obediente a la palabra de Dios y llenó las vasijas. Y el aceite cesó cuando ya todas las vasijas estaban llenas. Y esto quiere decir que hasta que no se cumpla tu milagro, no cesará el aceite. Tú debes saber y debes comprender que lo que está en ti es más poderoso que lo que está allá afuera. Que el diablo quizás te ha querido engañar diciéndote no vas a poder ver tu familia o tus hijos aquí en esta iglesia. Pero Dios te dice, yo solamente necesito que tomes esa vasija y que comiences en tu casa, puerta cerrada, a vaciarla. Y vaciarla significa ponerla en movimiento. Así parada en una esquina no va a hacer nada, pero si tú comienzas a tomarla en tu mano y comienzas a vaciarla sobre otras vasijas, eso se va a multiplicar. Se va a multiplicar y va a manifestar el milagro que tú esperabas. Porque después de todo eso ella vendió todo. Dice que pagó todas sus deudas y vivió ella y sus hijos con lo que había quedado de él. Así, a tal punto fue que Dios no le dio solamente lo que ella necesitaba para pagar la deuda, sino que le dio todo lo que necesitaba para cubrir los gastos en un futuro. Y cuando hablamos de la restitución, es que Dios quiere entregarte lo que durante años el enemigo ha tenido cautivo. De repente tú no tienes un problema con tu familia porque tu familia está aquí, pero tienes un problema en las finanzas.
Y hay gente que tiene cautiva sus finanzas. Hay gente que tiene cautiva su área sentimental. Hay gente que tiene cautiva su parte mental. Y Dios te dice, yo puedo restituir a lo que estaba planificado para ti desde un principio. Yo puedo traer a ti una mayor demostración de mi poder. Solamente necesito que tú confíes y te direcciones a mi presencia. Eso es el tiempo de restitución. El tiempo de restitución viene para que nadie se quede con promesas incumplidas, sino que todos vean el cumplimiento de sus promesas. Y eso es lo más hermoso que podemos tener en Dios, porque todas las promesas en Cristo son sí y amén. Y el enemigo quiere venir sencillamente a tratar de bombardearnos, engañarnos y decirnos, no vas a ver esa promesa cumplida. Pero Dios te dice, cree, porque si yo lo dije, así lo voy a hacer. Y esta iglesia es solamente un semillero. Esta iglesia es el semillero que Dios quiere usar para demostrar a muchos de que el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que puede transformar y convertir las cosas en lo que antes no se podía ver. Y es hermoso ver que domingo a domingo vemos caras nuevas, vemos personas nuevas y vemos gente que está viniendo y de repente usted lo dice, pero ha venido solito, vamos a orar por eso. Tranquilo, en el proceso direcciónate a Dios porque tú y tu casa van a estar aquí. Nosotros somos una iglesia de familias. La iglesia Nueva Vida Aranjuez es una iglesia de familias. Y cuando usted vea que hay un evento, sea para hombres, sea para mujeres, sea para niños, involúcrese. Venga, porque su milagro se activa desde el momento en el cual usted mueve sus pasos hacia Él.